En esta mañana el mensaje lo he titulado una continuación de lo que hemos venido hablando los primeros domingos de este año, desde que comenzamos, y este es la segunda parte de una serie que tiene este título: Receta bíblica para superar las pruebas. La receta bíblica, por darle algún nombre, ¿verdad? Receta porque hay unos ingredientes, unos componentes, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de la necesidad que tenemos de estar aquí es centrados, no concentrados, centrados y enfocados. Y decíamos que aparte de la situación difícil y extremadamente problemática que estamos atravesando como país en estos momentos, decíamos el domingo pasado, aparte de esta realidad, se añade también otro tipo de aflicción o de problema, que es la situación de caos en la que está sumida el mundo en que vivimos en el día de hoy, en casi todos los aspectos de la vida. Bien sea en el aspecto económico, también el mundo está pasando por situaciones complicadas. En Europa hay algunos países que los tienen sancionados de la Comunidad Económica Europea, otros han crecido en sus expectativas de crecimiento económico, como China, por ejemplo, Japón. La situación económica del mundo entero está pasando por una etapa caótica también, añadiendo al problema económico que estamos enfrentando nosotros en Venezuela. Pero también lo hay en el ámbito de la política, como lo hablamos el domingo pasado, en el ámbito climático también, el descontrol climático y atmosférico tan severo que estamos padeciendo. También en el ámbito social, la cantidad de problemas sociales y políticos del mundo, o que el mundo está atravesando. En el aspecto cultural, lo que tiene que ver con principios más que todo de la moralidad y de la ética, ¿verdad? Con la exacerbación del homosexualismo, del pluralismo, también es un problema que se le añade al que estamos atravesando como país. Lo que tiene que ver con las enfermedades, el surgimiento de nuevas enfermedades, ¿verdad? Y de otras que ya se creía que estaban curadas, que están volviendo a surgir, a salir. Y también las catástrofes naturales que han aumentado, tanto las que ya se han vivido, como los incendios estos que tuvimos, los terremotos, las inundaciones, los huracanes, los tornados, los tsunamis, como otras que potencialmente están por ocurrir, algunas en pleno desarrollo, como los volcanes en México, ¿verdad? El Popocatépetl, que está ya hizo una erupción. Ese volcán explota, hermano, y es nada más y nada menos que en la Ciudad de México, que ya sufrió un terremoto fuerte el año pasado, va a pagar consecuencias tremendas. El Popo, como lo llaman, queda extremadamente cerca, es visible desde la Ciudad de México y está erupcionando. También otro en México llamado el Colima, o en Filipinas. Ahorita hay uno que está por explotar, y si eso explota, el Mayón en Filipinas. Esta cantidad de cosas, yo tengo 55 años, 54, y siempre me ha gustado estar pendiente de estas cosas, de toda la vida, ¿no? Ver las noticias. Y ahora la cantidad de terremotos, los tsunamis que se derivan, y ahora los de los volcanes, yo nunca había visto, ¿verdad? Pero todo eso nos indica que estamos en un momento bien particular de la historia. En el resto del mundo, esta cantidad de problemas y de caos y de catástrofes, añádale a eso lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, y va a tener una idea de la turbulencia, del torbellino de situaciones difíciles, ¿verdad? Y de pruebas que estamos atravesando, y que si nos descuidamos, corremos el riesgo, como decía, de ser afectados tanto en lo emocional. Si nos descuidamos, hermano, nos pega emocionalmente. Ya estoy viendo algunos cristianos un poco disociados de la realidad, con un pesimismo, con un derrotismo no sano y no bíblico, por cierto, ¿verdad? Se va a reflejar en lo emocional si nos descuidamos. Nos va a afectar en lo físico, porque esto tiene una repercusión en el cuerpo, ¿verdad? En las afecciones
coronarias, en los problemas, diferentes problemas de la atención, y de todo, porque todo este estrés emocional tiene una repercusión en el cuerpo humano. También corremos el riesgo de ser afectados en ese sentido. Y peor aún, que también lo he visto, en lo emocional, en lo espiritual. ¿Verdad? Conozco muchos que solían ser creyentes, que debido a las dificultades que estamos viviendo hoy se han apartado tremendamente. Hermanos, hay que estar atentos con esto y evitar que esto nos afecte de manera catastrófica, como lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Poniendo nuestro esfuerzo, ¿verdad? Tratando de buscar en la palabra de Dios los recursos que allí se nos enseñan para poder pasar estas turbulencias sin ser turbados. Y estudiamos eso el domingo pasado. Amén. ¿Y cómo se reflejan estas cosas en la vida del creyente, aparte de las que ya les nombré? Bueno, hermanos, en una actitud de desánimo, de que quedamos desanimados, ¿verdad? Se nos quita el desanimado, el ánimo de seguir adelante, de seguir trabajando, hasta de seguir viviendo. En esto se refleja. Lo estudiamos hace 2 domingos, ¿verdad? En el temor, en la incertidumbre, en la desesperanza. De esto hemos estado hablando los domingos anteriores. Y en respuesta a esta realidad, debemos hacer qué, hermanos, aferrarnos cada día más a Dios y a su palabra. De no hacerlo, de no enfrentar las pruebas que se nos presentan con una actitud de verdadera fe y de dependencia en el Señor. Las pruebas pueden convertirse en crisis, las crisis en caos y el caos en catástrofe para nuestra vida, tal y como lo analizamos el domingo pasado. Asimismo, propusimos, amados hermanos, una lista de lo que podríamos denominar los ingredientes bíblicos esenciales para superar esta y cualquier prueba que Dios tenga en su voluntad que nosotros enfrentemos. Y estos ingredientes, como decíamos, son los siguientes. Receta bíblica para superar las pruebas y dificultades. Número 1, hermano, estudiamos el domingo pasado, mantener la calma. No perder la calma. Dejarnos arrastrar, como vimos, por la turbulencia. Calma tiene su origen en las ciencias atmosféricas, de hecho, en los vientos y las corrientes de viento fuertes que nos pueden arrastrar. Mantener la calma es no dejar que los torbellinos que enfrentamos en la vida nos arrastren, ¿verdad? Y nos destruyan. Mantener la calma, no perder la calma. Número 2, hermanos, no perder nuestra confianza en Dios, en su misericordia, en su amor, en su fidelidad. Dios ha sido, es y será siempre fiel. Amén. Creemos eso. Número 3, lo vamos a estudiar el día de hoy. Tenemos que permanecer centrados y enfocados. Algunos de ustedes han estado en un carro, en un vehículo, en una moto, en una bicicleta, en la cual uno o más cauchos estén desbalanceados. Desbalanceados es que no están centrados bien. ¿Qué siente uno? ¿Puede uno ir a la velocidad que quiere? No. ¿Verdad? ¿Qué siente uno? Un movimiento, ¿verdad?, de inestabilidad, un brincoteo, una falta de balance. Hermanos, esta situación que estamos viviendo en Venezuela y la que se está viviendo en el mundo, que coadyuva que empeore la que está acá, hermanos, nos puede desbalancear, dislocar y deshacer por completo todo nuestro ser. Debemos estar entonces centrados, permanecer centrados y enfocados. Número 4, tenemos que ser consistentes. Tenemos que ser constructivos, no dejar nunca de ser constructivos. Tenemos que ser compasivos. La compasión no puede desaparecer
en medio de las situaciones como las que estamos viviendo hoy día. Amén. Amén. La número 7. Debemos mantenernos conectados. Lamentablemente, hay hermanos que ante esta situación dejan de venir a la iglesia, se desconectan de la iglesia y quizás hasta de Dios. Terrible decisión. Es en los momentos como estos donde más tenemos que estar unidos, conectados unos con otros, y con la familia, y con los amigos también, y con los hermanos en la fe. Amén. Amén. Número 8, tenemos que seguir planteándonos retos, porque plantearnos retos implica que tenemos nuestra mente siempre ocupada en algo importante que hacer. Así que esto implica activismo, pero retos nuevos, para no caer en la pasividad que nos congela, nos detiene, nos paraliza. Amén. Número 9, tenemos que estar comprometidos. Vamos a estar hablando de todo esto. Y por último, tenemos que estar convencidos. Nosotros convencidos de muchas cosas, pero sobre todo de las 9 elementos y de su pertenencia anteriores a él. Amén. Hemos analizado ya los 2 primeros componentes de esta lista, lo que significa mantenernos calmados y lo que tiene que ver con no perder nuestra confianza. Hoy quisiera seguir analizando los otros ingredientes de esta lista y voy a tratar en el día de hoy el que sigue, en el número 3. Debemos permanecer centrados y debemos permanecer enfocados. Vamos a hablar de eso, según la Biblia, en el día de hoy, como un ingrediente bíblico que nos va a permitir no solo resistir y no ser arrastrados por la situación actual, sino que resistiendo marchamos adelante sin detener. Porque el cristiano no solo no se lo lleva a la corriente, porque está firmemente afianzado en la roca. Uno puede afianzarse en la roca, ¿verdad? Y quedarse tranquilo hasta que el torbellino pase. No, el cristiano no solo no se lo lleva a la corriente, sino que sigue adelante, aún en contra de la corriente. Amén. Eso es lo que nos hace diferente a los demás. Amén. Debemos permanecer centrados, hermano. Debemos mantenernos enfocados. ¿En qué? De eso quiero hablar el día de hoy. Pero antes de seguir adelante, quisiera pedirles que por favor ustedes mismos y yo también, que todos nos hagamos las siguientes preguntas. Allí donde está. Si quiere, cierre los ojos y trate de responder estas preguntas que voy a hacer. En verdad, hágase usted mismo esta pregunta. ¿Creo yo verdaderamente en Dios? Porque yo me he dado cuenta que hay cristianos que a la hora de la verdad no creen en Dios. Número 2, ¿creo yo de verdad en la existencia del cielo como el lugar donde Dios tiene su trono? ¿Creo yo de verdad en la existencia del cielo? Y número 3, ¿creo yo de verdad que algún día voy a ser arrebatado de este mundo o voy a ser resucitado para estar en el cielo viviendo junto a Cristo y junto al Padre en las moradas celestiales que Jesús ha preparado para nosotros? Creo yo de verdad eso. Creo en Dios, creo en el cielo, creo que voy a estar en ese cielo viviendo junto a Cristo, junto al Padre, en las moradas celestiales que han sido preparadas para mí, allá en ese cielo. Creo eso. Bueno, estas 3 preguntas pueden parecer triviales formularlas en una iglesia cristiana, pero yo conozco cristianos que se autoengañan y no creen en alguna, sino en ninguna de estas cosas. Si la respuesta que usted le ha dado a estas 3 preguntas son positivas, gloria a Dios.
pero de la respuesta que usted haya dado va a determinar en gran manera la bendición o no de estos mensajes que hemos estado dando estos domingos y del que voy a dar hoy de manera particular. La presión a la que estamos sometidos diariamente, como les decía, hermano, es tan fuerte, tan potencialmente catastrófica, que las visitas a los psiquiatras y a los psicólogos se han disparado a niveles nunca antes vistos en nuestro país. Y como prueba de esto, hermano, y como le decía yo a Belén y a María ayer, como una demostración de Dios en mi vida, de que Él endosa y refrenda y apoya esta predicación, es que cuando se me ocurrió por primera vez, se me ha ocurrido buscar en la internet sobre esto, me conseguí este informe de ayer 27 de enero de este año. O sea, acababa de salir en la mañana en el diario El Informador de Barquisimeto, donde se dice lo siguiente: situación del país afecta a la salud mental de los venezolanos, asegura psiquiatra. ¿Lo pueden leer allí, hermano? Dice elinformador.com: la crisis económica, la falta de alimento y la inseguridad personal que se padece en Venezuela han desencadenado una serie de trastornos en la salud mental de sus habitantes, como lo asegura el psiquiatra Ramón Suárez. La consulta de pacientes que refieren sentirse deprimidos y sin esperanzas de que las cosas puedan cambiar para bien del país se han incrementado en más de un 60%. Las visitas de gente desesperanzada por lo que estamos viviendo ha aumentado en un 60%, según este psiquiatra, que es exdirector del Departamento de Psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas. ¿Qué les parece, hermano? Tremendo. Dice, en conversación con Notimex, el especialista dijo que las personas que acuden a su consulta revelan que se sienten sumamente angustiadas por la falta de alimentos en sus hogares, así como de la imposibilidad de adquirirlo porque en ninguna bodega o supermercado se consigue. Por otra parte, el temor a ser víctimas de un atraco o un homicidio acompaña a muchas personas en su diario quehacer, desde que salen de su hogar hasta que regresan del trabajo. Viven en una paranoia constante debido a que la inseguridad cobra más vidas cada día, advirtió este psiquiatra. Suárez resaltó que la depresión blanca que padecen los venezolanos, a diferencia de la depresión melancólica, esta depresión blanca permite a las personas aparentar que se encuentran bien. Es decir, realizan su trabajo, asisten a lugares, pero por dentro sienten un vacío terrible, un sinsentido, una inmensa frustración, lo cual es preocupante porque puede pasar desapercibido para su entorno familiar y social al no exteriorizar tales síntomas, diagnóstico. Detalló que los ansiolíticos y antidepresivos ayudan un poco a bajar el nivel de ansiedad, pero no solucionan el problema, que son unos neurotransmisores que disminuyen cuando la persona está deprimida. Eso es lo que hacen estos antidepresivos. Por cierto, viendo los noticieros, casi la mayoría de los llamados de peticiones de medicamentos son clonazepam, o cualquiera de estos antidepresivos, ansiolíticos del mercado. La gente no se consigue porque los acaban tremendamente. El psiquiatra dijo finalmente que aparte de los antidepresivos y ansiolíticos, el psicoanálisis es una herramienta que se viene utilizando para estudiar el impacto psicológico de los fenómenos sociales y médicos que se dan hoy día en toda América Latina como consecuencia de las crisis económicas y el auge de la violencia. Entonces, ¿qué vemos, amados hermanos? Que se está aumentando la visita a los psicólogos y a los psiquiatras por la situación que estamos viviendo. Y que, como este psiquiatra advierte, ¿verdad?, esconde peligros potencialmente devastadores en la vida de las personas y que en muchos casos no se exteriorizan ni ven. Es decir, poniéndolo en términos maracuchos, la procesión va por dentro. Y eso puede estar ocurriendo también en la vida de muchos cristianos.
Por eso es que es importante reconocer cuáles son los principios que la Biblia da o cuáles son las recetas que la Biblia nos provee para nosotros evitar ser víctimas de esto. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación de este psiquiatra y de la mayoría de psiquiatras y de psicólogos? Bueno, aparte de recetarte ansiolíticos y antidepresivos, que no es otra cosa que drogas, ellos proponen también el psicoanálisis. Es decir, mirar y enfocar nuestra atención en nuestro interior, buscar en nosotros mismos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones que nos enfoquemos en el pasado, porque según muchas de estas personas, bueno, la manera como vivimos el pasado, miren hermano, yo me conseguí un médico a quien fui a ver para que le tratara un problema hace ya tiempo de alergias. Y el hombre me dijo que la mujer me dijo, y es famosa, que yo sufro de alergia porque en mi vida pasada yo comí mucho huevo. O sea, el huevo se asocia, y si estoy comiendo huevo, por eso es que voy a tener problemas. Hermano, uno va para los médicos, ¿verdad? Que uno espera que te den soluciones, ¿verdad? En el ámbito, y para mí la ciencia, dentro de todo lo tiene aspectos buenos, para que me venga a salir con cuestiones de metafísica, de que en la vida pasada yo hice o dejé de hacer ciertas cosas y como a consecuencia de ello yo estaba padeciendo de una enfermedad, en este caso problemas de alergia. ¿Qué les parece? Y el 80% de los médicos a los que he ido me salen con estas creencias de nueva era. Yo no sé qué está pasando con la medicina en Venezuela, pero la mayoría de los médicos te están tratando no con medicina occidental, como se llama, sino con medicinas orientales de acupuntura y de esas cosas. Una locura. Gracias a Dios que los que me trataron a mí, mi problema, los neurólogos, el que me operó, fue copastor conmigo en la iglesia de la Cruz, y el neurólogo que me trata son gente de fe, creyentes. El ángel que me ayudó a mí, la doctora América que me ayudó con la anestesia, que cuando morí en el quirófano, Dios le dio la sabiduría a ese equipo, al doctor José Reyes Polanco, que me estaba operando, y al anestesiólogo América Fagundes, creyentes como son. Dios le dio la sabiduría para poderme sacar de la muerte. Y por un milagro de Dios no sufrió mi cerebro por ese tiempo que estuve muerto. Gracias a Dios le doy por eso. Pero la mayoría de los médicos hoy están con cuestiones de nueva era y de metafísica que de verdad entristecen mucho. Bueno, esta es la alternativa que te da la mayoría, no sé si todo, pero la mayoría de aquellos médicos del ámbito de la psiquiatría y de la psicología. Mirar hacia adentro tuyo y mirar al pasado. Como muchas personas pueden constatar y han podido constatar, aparte de crear adicción como consecuencia de las drogas, esta estrategia no resuelve el problema de forma definitiva. Ese problema de angustia, de desesperanza, de desánimo, ¿verdad? De creer que todo está perdido. Eso no lo resuelve. Esta estrategia, ninguna de estas metodologías, de forma definitiva. La fe cristiana, por el contrario, cuando se cree y se confía en Dios y se obedece a lo que dice su palabra, es decir, cuando la persona de verdad ha nacido de nuevo, la fe cristiana sí resuelve estos problemas y cualquiera de los muchos que la existencia humana trae consigo. Y no solo eso, no solo trae la cura definitiva a los problemas, sino que además te llena de consuelo, de gozo, de paz y de una esperanza que, como siempre digo, se proyecta aún más allá de la muerte. La estrategia que plantea Dios y su palabra verdaderamente cura de forma definitiva cualquier mal o potencial enfermedad que situaciones como esta produzcan en el ser humano. ¿Y qué estrategia plantea seguir e implementar la fe bíblica?
En vez de mirar hacia adentro, la Biblia propone mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia el futuro, no hacia el pasado. Y por otro lugar, plantea enfocar nuestra mirada en Jesucristo. Eso parece simple, pero no es trivial y no mucha gente lo hace y ciertamente no muchos creyentes lo practican. En vez de buscar la solución dentro de nosotros, buscarla mirando arriba, al cielo, donde está Dios sentado. Amén. Y enfocar en esta tierra también nuestra mirada en Jesucristo. Pero ¿qué significa eso de enfocar nuestra mirada en Jesucristo? Significa, amados hermanos y amigos que me escuchan, centrarnos, concentrarnos en la persona y en la obra de Jesucristo. Es decir, en lo que Él es o quién es Jesús y en lo que Él hizo en este mundo. Así como también, hermanos, en el alcance eterno de lo que la persona y la obra de Cristo logran a favor nuestro. Que no es otra cosa que la herencia que está reservada para nosotros en los cielos junto a su presencia. Amén. Enfocarnos en eso, en Jesús, en quién Él es y en su obra y en el alcance eterno de estas cosas, que es la herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Hermano, hablamos de eso hace 2 domingos. Valorar el tesoro que ya nos ha sido regalado. Haciendo esto, nos mantendremos siempre centrados y enfocados en lo verdaderamente trascendente y eterno, no en lo pasajero, en lo limitado y en lo contingente que significa la vida humana. Es enfocarnos y concentrarnos en lo eterno, en lo trascendente a tiempo y a espacio. Y esto solo es ámbito de aquello de lo que habla la Biblia, de Dios, del cielo y de su palabra. Al hacer esto, nuestras vidas van a comenzar a girar en torno a los valores y a los principios fundamentales de la fe cristiana. Y de esta manera, si nuestra vida gira como una rueda alrededor de un centro, que son los valores y los principios de la fe, nunca vamos a estar desbalanceados ni dislocados como un caucho mal alineado y sin balanceo. Vamos a estar siempre centraditos y enfocaditos. De esa manera vamos a tener otro recurso, otra herramienta para poder resistir, vencer y además de manera exitosa cualquier reto y prueba que se nos presente. Creemos en esto, hermano. Sin duda alguna. Para esto debemos entender bien quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo, de manera que se justifique el hecho de que tenemos que fijarnos nuestra mirada y nuestros ojos en Él y en su obra. Y no hay un mejor ejemplo en la Biblia al que podamos acudir para comprender bien quién es Jesús que el texto de Filipenses 2, versículos 6 al 8, que tantas veces hemos analizado y sobre el que hemos predicado desde este púlpito, pero que lo quiero hacer una vez más desde esta perspectiva, porque le añade otras luces que antes no había podido captar de lo que significa esto para los propósitos de estar centrados y enfocados en Cristo. Acompáñenme por favor a Filipenses 2, versículos 6 al 8, y vamos a leerlo juntos. Digan amén cuando ya tenga todo ese texto. Amén. Amén, lo tenemos. Filipenses, y por favor subráyelo, o como un resaltador, pásele el resaltador, porque es uno de los textos más importantes de toda la Biblia. En este texto se concentra toda la teología que tiene que ver con Cristo, porque nos habla de su persona y de su obra
allí, en ese solo pasaje. Vamos a leerlo. Hablando de Jesucristo, el versículo 6 dice, el cual, piensa bien, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, quien siendo en forma de Dios, y eso del griego también podría traducirse como quien existiendo en esencia como Dios, o también podría traducirse como siendo en esencia Dios, es como yo lo traduciría. Hablando de Jesús, quien siendo en esencia Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por cierto, ¿qué dirían a este pasaje, como lo decía yo en el programa de radio? ¿Qué dirán a este pasaje los herejes de los testigos de Jehová? Porque acá se afirma, sin lugar a dudas, que Jesús es en esencia Dios. Sí, posee la misma esencia de Dios. ¿Y qué es la esencia? El conjunto de cualidades que una cosa sea lo que es y que no sea otra cosa. Si Jesús es en esencia Dios, tiene todas las cualidades de Dios, por lo tanto no puede ser otra cosa sino Dios. Y es lo que dice el texto más adelante, ¿verdad? Cuando añade que no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué más quieren los testigos de Jehová? El texto que demuestre más contundentemente que Jesús es Dios, mejor que este no hay. Primera de Juan, primer versículo del Evangelio de Juan, más nada. Pero seguimos adelante. Jesús, piense bien, quien existiendo como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse cuando vino a la tierra, porque ha podido venir a este mundo, como siempre lo digo, ¿verdad? Con el brillo que tienen muchos apóstoles y profetas. Oye, yo soy el Hijo de Dios, hermano, vamos a mantener la distancia. Tienes que ir un tipo así tampoco. Él ha podido venir con esas prerrogativas, ¿o no? Con esos grillos y fanfarronerías que uno ve hoy día en muchos evangélicos, por cierto. Sí, no, soy el pastor, soy apóstol, el Hijo del Rey. Bueno, el verdadero Rey, cuando vino a este mundo, quien era Dios, no se aferró a esa condición, ¿verdad?, para venir con esa prepotencia, sino que, como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Miren que utiliza la palabra forma, ¿no? Antes, existiendo en forma de Dios, el 7 dice, se despojó a sí mismo, tomando forma, la misma palabra, de siervo. Forma que es esencia, en el griego, morfe, esencia, aquellas cosas que hacen que algo sea lo que es. Entonces, se despojó de ciertos atributos de deidad y asumió perfectamente toda la condición y cualidades de un ser humano. Y ha podido venir como ser humano también con grillos de que soy un tipo aquí en la tierra, yo soy el Mesías. No, estando en esa forma humana, se humilló y se hizo siervo. Es lo que dice aquí, amados hermanos. Jesús se vació de su naturaleza y esencia divina, de ciertos aspectos de su naturaleza divina, para asumir la naturaleza humana. ¿Están viendo esto? Tremendamente importante. El versículo 8 dice, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si leemos cuidadosamente este pasaje, hermano, nos damos cuenta que está constituido por tres verdades que constituyen pilares fundamentales de la fe bíblica, que son estos, y quiero que los vean a continuación. En primer lugar, que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos declara que Jesús es Dios. Amén. De que el que vino a este mundo es Dios. Segunda verdad importante, que se despojó, se vació de ciertas cualidades de Dios temporalmente, porque así Él lo quiso, para tomar la esencia humana, haciéndose siervo entre los hombres. ¿Qué quiere decir esto de vaciarse? Se despojó. La doctrina de la kenosis. ¿Qué significa eso?
vaciarse, hermano, es que dejó por voluntad propia, sin dejar de ser Dios, apartó, decidió no actuar con cualidades de Dios en ciertos aspectos. Dios tiene una serie de cualidades, unas cualidades que son inherentes a su condición de Dios, no las puede dejar nunca. ¿Cuáles son las cualidades que son inherentes a la condición de Dios? El hecho de que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Él es amor, bondad, justicia, ¿verdad? Tiene una serie de cualidades. Algunas Dios se despojó de él sin dejar de ser Dios. Por ejemplo, estando en la tierra, Jesús no fue omnipresente, no lo fue. O sí, estaba en Jerusalén y al mismo tiempo no estaba. Él no era omnisciente, él no lo sabía todo. Él sabía lo que sabía porque el Espíritu Santo que operaba en él de manera total le revelaba como don del Espíritu Santo muchas cosas. Amén. Le daba discernimiento de espíritu, le daba palabra de sabiduría. Los dones del Espíritu Santo que dice primera de Corintios, capítulo 12, operaban en Jesús 100%, todos. Amén. Su conocimiento no era porque era omnisciente, porque en un momento dijo, ni los ángeles ni yo lo sé, el Padre lo sabe. Se vació de decir, pero no dejó de ser Dios. Yo pongo el ejemplo clásico cuando nos ha tocado ir a la selva, a los indígenas, para demostrar a los indígenas que queremos ser como ellos. Bueno, yo no me llevo ni el celular, ni las tarjetas de crédito, ni nada, las dejo acá, ¿verdad? Porque me quiero hacer como ellos. Yo no dejé de tener ni celular, ni número celular, ni cuentas bancarias. Solamente decidí vaciarme de eso para hacerme como ellos. Pero no dejé de tenerlo, no dejé de ser Overtropone 0424 629 4663 y dejé de tener plata en la poquita que tengo en el banco. Amén. Solo que decidí, me despojé de eso, me vacié de eso, es lo que esto significa. Él se despojó de ciertos atributos de Dios sin dejar de ser Dios, pero tomó toda la naturaleza humana. Y número 3, y supremamente importante, que estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros entendemos cuál es la muerte de cruz. La cruz del Calvario. Amén. Como podemos ver, en este pasaje se conjuga en estos 3 versículos toda la teología que tiene que ver con Jesucristo, con quién Él es. ¿Quién es Él? Dios. Plenamente Dios. Y cuando se encarnó, siguió siendo Dios, pero también fue perfectamente hombre. Ahí está la persona de Jesucristo encarnada. Plenamente Dios y perfectamente hombre. Amén. Y también sabemos aquí la obra que vino a llevar a cabo, estando en esa condición, el propósito para el cual Él asumió, cambió condición divina, ¿verdad?, por condición humana, o añadirle la condición y las limitaciones humanas. Amén. En este solo pasaje, amados hermanos. Y es en esa cruz en la que Él murió que debemos nosotros enfocar también nuestra mirada siempre para poder mantenernos centrados. Porque al enfocar nuestra mirada en la cruz, hermano, estamos viendo a Jesús, quién Él es, y estamos viendo su obra, lo que Él vino a hacer a favor nuestro. Amén. Y no en vano Pablo, cuya vida no fue necesariamente, por cierto, un lecho de rosas, luego de su conversión, nos dice lo siguiente, Primera de Corintios 2:2, me encanta ese pasaje. Pablo era un hombre que estaba centrado, porque enfocaba su vista en la cruz de Cristo. Y eso implica en quién Cristo es, su persona, y en su obra, el sacrificio de la cruz. Por eso es que este hombre decía a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, pues me propuse a no saber nada entre vosotros, o
me propuse no saber nada, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y luego le dice a los Gálatas, capítulo 6, verso 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo, ¿qué nos dice? Que él, aun cuando era uno de los de los judíos más conocedores que había en su tiempo, él dice, yo me propuse a no conocer nada, sino dos cosas, a Jesucristo y a este crucificado. Por eso yo no me voy a gloriar de nada. Si en algo he de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Porque nos sirve a nosotros también. Uno puede decir, chévere, suena muy bonito, suena chévere, ¿verdad? Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo practico yo? ¿Cómo lo pongo por obra yo? O sea, ¿cómo implemento yo en mi vida eso que Pablo decía con esa vehemencia? La respuesta es sencilla, hermano. Uniéndonos con Cristo en su cruz. Es decir, crucificándonos juntamente con Cristo. ¿Cómo se implementa eso de manera práctica? Leamos, hermano, Gálatas, y acompáñenme en este pasaje, por favor. Gálatas, capítulo 2, versos 20 a 21. Estamos analizando que debemos enfocar nuestra mirada no en el interior y en el pasado, en la cruz de Cristo. Porque esta cruz nos va a permitir mirar al cielo y hacia el futuro, a lo que nos espera. Amén. Gálatas 2, 20 al 21. Acompáñenme en esta lectura. Y veamos bien lo que aquí se dice. ¿Lo tenemos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo voy a leer otra vez con cuidado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos podemos decir eso, hermano? Y si estoy con Cristo justamente crucificado, ya no vivo más yo. Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo entonces, mientras estoy vivo en este mundo, lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida por mí. ¿Y qué creen ustedes que significa esto de estar crucificado juntamente con Cristo? Justamente esto, hermano. ¿Cómo pongo yo por práctica eso que acabamos de decir, que decía Pablo? Amado hermano, que ya no vivimos más nosotros. Si estamos juntamente crucificados con Cristo, ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Que yo he sustituido mi forma de sentir, mi forma de pensar y mi forma de actuar por la de Jesucristo. Y esto significa no solo que he emitido un perdón plenario a todos aquellos que me han hecho daño, he incluido eso. Amén. Porque estar crucificado por Cristo no vivir más yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Ustedes creen que Cristo vivió sin perdonar a los demás? Si aún en la cruz dijo, cuando le estaban burlando, escupiendo, ¿verdad? Y haciendo mofa de él, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, acordate de esas caras y le dais su retribución a mandar fuego del cielo a los que más a todos. Eso fue lo que dijo, no. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso no fue lo mismo que dijo Esteban cuando estaban apedreando. Padre, no le tomes en cuenta esto. Y le están cayendo a piedra. Hermano, hay que ser o loco o cristiano para poder decir eso.
Yo anhelaría en un momento dado actuar de esa manera así tan tremenda como Esteban. He tenido que hacerlo, pero no crean que me ha sido fácil. Porque me han echado varilla, Padre, no sé. Bueno, no le tomes en cuenta este pecado, pero por dentro va más o menos difícil la cosa. Hermanos, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Que no vivo más yo, que ya yo no puedo pensar, sentir y actuar como yo, sino como Cristo. Y esto implica, hermanos, escúchame bien, emitir un perdón plenario a toda la humanidad, punto y basta. Sobre todo los que me han hecho daño. Perdonarlos plenariamente, y aplicando una carta, los perdono a todos, y ponerlo por obra y creérselo. Amén. Pero también significa arrancar, desterrar, desarraigar todo rencor y amargura de mi vida, punto y basta, no más. El rencor, la cosa, ya lo olvido, lo perdono y ese rencor y la amargura que viene con eso. Pues el problema con el rencor es que la gente cree que le está haciendo daño al otro, no está haciendo daño a uno mismo. El otro ni se entera y vos lo enrollas por dentro. Y la bilis se te bota y los jugos gástricos te dan la úlcera. Y la otra persona contenta, hermano, contenta. Comiendo arepa, machaqueando, qué sé yo. Consiguiendo el clavo, una bolsa barata de azúcar y arroz. Y el otro rencoroso y amargado se le está comiendo por dentro los ácidos gástricos. ¿O no? ¿Y ustedes creen que Cristo estaba con ese rollo de rencor y de amargura? No. Estar crucificado con Cristo es esto. Es que ser cristiano no es fácil. Amén. Amén. Con Cristo estoy crucificado. Si ven a la cruz, tenéis que estar crucificados con Cristo igualito. Amén. Amén. Y no solo implica esto, implica también que ya no miento, que ya no maldigo, que ya no digo vulgaridades, que ya no ofendo a nadie con mis palabras, ni tampoco con la forma que las digo, porque a veces destruimos a la gente, no porque no tengamos razón con lo que decimos, hermanos, sino en la manera que lo decimos. Eso es más destructor a veces que la razón misma de lo que decimos. Todo lo que decimos tiene elementos de fondo y de forma. A veces creemos que por tener razón en el fondo nos da derecho de decirlo de la forma que queramos. No, hermanos. A veces destruimos más por la forma en que decimos las cosas y no por el hecho de que podamos tener razón con lo que decimos. Yo soy susceptible a ese virus, hermano, pero como arroz, en el mundo, y ahora la tengo que batallar tremendamente como cristiano, porque si quiero ver a la cruz y verme reflejada en él, y luego poder ver al cielo y ver al futuro lo que me espera, yo tengo que estar con Cristo crucificado. Y ya no vive más overtrofones, sino que vive Cristo en overtrofones. Y se tiene que reflejar en este fruto. Amén. Amén. Significa, hermanos, que he sustituido también, por lo tanto, mi forma de pensar, sentir y actuar en lo que respecta a no perder la calma en los momentos de mayor tensión y presión, como Cristo no la perdió, a no perder nuestra confianza en Dios, como Cristo no lo perdió, en lo que respecta también a no dejarnos turbar, ni desanimar, ni atemorizar por las circunstancias, y a aceptar la voluntad de Dios para mi vida, sin querer imponer a trocha y mocha mi propia voluntad. Y yo he visto a hermanos que lo hacen. Hermanos, como no tenemos idea, se autoengañan a sí mismos. Estar crucificado juntamente con Cristo significa, en este sentido, lo que ya decía el Señor cuando estaba acá en la tierra, Lucas 9, 23 al 26, cuando decía, y quiero que me acompañen en la lectura allí, en la pantalla. Eso es lo que dijo el Señor. Esto es difícil, hermano. Por ahí estos engañadores, los rapaces que uno ve en enlaces, en las radios en Maracaibo, el Evangelio parece que es una papaya, y te lo ofrecen. O sea, hacen la puerta anchísima. Lo que debe ser angosta lo han hecho de punta a punta del tamaño del puente. Miren lo que dice el Señor.
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenéis que negar mucho de esas cosas que no son de la imagen de Dios, ni de la manera que Cristo vivió en la tierra. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Ahí yo estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo con muchos cristianos. No, la cruz no significa eso de tus problemas, sí significa eso. Que la cruz es elemento de sufrimiento. Y a mí me ha tocado tener que llevar una cruz, que yo quiero no llevarla, pero me ha tocado por voluntad de Dios que la lleve, y hay que asumirla y llevarla cada día y seguirla, negándonos a nosotros mismos. Yo tengo unas cuantas cruces, tengo que llevar todo, yo no las quiero llevar, pero es que Cristo tampoco, estoy seguro que lo quiso hacer, pero por amor y obediencia al Padre ya nosotros lo hizo. Nosotros también por amor al Padre, a Jesús y a las personas, también lo tenemos que hacer aunque no nos guste. Y si no lo hacemos, no podemos seguir al Señor. Estamos siguiendo a un garabato, pero al Señor no. Amén. Amén. Si nos fijamos, ponemos nuestra vista en la cruz, tenemos que poner la vista en quién Él es, en lo que Él hizo, en humildad. No hay a dónde coger. Amén. Amén. Porque todo el que quiere ganar su vida, la perderá. Y todo el que la pierde por causa de mí, la salvará. Porque es una pregunta que nos hacemos todos. Pues yo me incluyo ahí también. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? ¿Qué aprovecha al hombre que gane todos los beneficios que algo te puede dar? O los dólares que te puedan dar, o los cupos del Sencuex, ¿ahora cómo se llama? El CIMADI, el DICOM, no sé, pero ¿cuánto te va? Si te gana todo el DICOM y ganáis todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, ¿de qué le sirve lo demás? Este versículo me habla que lo verdaderamente importante es lo eterno, lo trascendental, porque después pasajero. Amén. Y como dijo el Señor mismo en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Muchachos, eso me da durísimo a mí, durísimo. Si es que quiero enfocarme en la cruz, de manera de mantenerme centrado, porque si yo vivo así, me la mantengo centrado, y puede venir el huracán que quiera, puede venir el sistema político que quiera, puede venir la situación más difícil que la estamos enfrentando, vamos a estar centrados y enfocados, sin desbalanceo, sin dislocamiento, sin dar tumbos como un caucho desbalanceado, ¿verdad? Como lamentablemente he visto a muchos cristianos, me duele, pero no están viviendo lo que la Biblia dice, y ahí la importancia de tener en mente la receta de Él. Amén. Amén. Yo no la estoy dictando para que suene bonito ni nada, primero porque me ayuda a mí, bueno, y la predico y nos ayudamos todos. Amén. Pero eso primero es para mí, yo soy libre, es para mí, no creen ustedes que es para mí. Amén. Estar crucificado juntamente con el Señor significa no solo que ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí, sino que además lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto quiere decir que vivo no según mi lógica ni mi sabiduría, porque una cosa es imitar a Cristo y otra cosa es seguir los preceptos, los mandamientos y las doctrinas que hay en el Nuevo Testamento para que yo las internalice, las crea y las ponga por obra. Imitar a Jesús, pero también vivir conforme a la fe del Hijo de Dios, que se reduce a los preceptos, los mandamientos y las enseñanzas del Nuevo Testamento que están allí en su Biblia. Amén. Todas las doctrinas. Y finalmente, si bien es cierto que como cristianos verdaderos y como cristianos bíblicos estamos con Cristo juntamente crucificados, tampoco se nos debe olvidar que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Porque es curioso, ¿no? En una dice, con Cristo estoy
juntamente crucificada. Pero otro versículo dice, y búsquenlo por favor, Colosenses 3, 1 al 4. Miren lo que dice. Aquí hay una cosa tremenda, ¿no? Gálatas, que acabamos de leer, Gálatas 2, 20 al 21, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero veamos qué dice ahora Colosenses 3, 1 al 4. Dice que con Cristo hemos sido resucitados. Con Cristo estamos crucificados, es decir, listos, fritos, muertos y para arriba. Ahora que se nos dice que con Cristo hemos resucitado, gloria a Dios. Porque si Cristo murió, también es cierto que resucitó. Nosotros, si nos crucificamos con Cristo, también somos resucitados con Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas cosas? Que parece rara, no estamos muertos crucificados, pero a la vez hemos sido resucitados con el mismo Cristo. Vamos a analizarlo, vamos a leerlo, acompañen. Se pone muy bueno esto. En 10 minutitos termino. Colosenses 3, 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces por un lado hemos sido muertos crucificados, ahora, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces estar muertos crucificados con Cristo implica que ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Es decir, yo tengo que vivir como Cristo vivió y no como Obed y nació y vivió, porque eso no me sirve, no le agrada a Dios, no da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén con él? Amén. No podéis seguir con rencores, no podéis seguir con amargura, no podéis seguir diciendo mentiras, no podéis seguir maldiciendo, no podéis. Que te queremos autoengañar. Ahora, la gente es libre de autoengañarse, no se puede meter a nadie. Si alguien escoge autoengañarse, quien no saca de ahí, él tiene su derecho. En el ejercicio de su libre albedrío, las personas tienen la libertad de ser esclavos. En el ejercicio del libre albedrío, usted puede escoger seguir siendo esclavo del pecado. Nadie le puede violar ese derecho. Yo soy un defensor de la libertad absoluta, aún en eso. Ahora, si se va a llamar cristiano, usted tiene que ser serio, coherente, congruente. Tiene que mirar a la cruz y al que está en ella y que fue crucificado, pero que también resucitó, gloria a Dios. Y es lo que dice Colosenses. Ahora, ¿qué implica que nosotros hemos resucitado con Cristo? Bueno, miren lo que dice ahí el versículo 1. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poner, fijar, enfocar la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque con respecto a las de la tierra, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que estamos en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. O con Cristo en Dios. Amén. ¿Ven ese juego de palabras? Entonces, estar crucificado y muerto con Cristo es muerto al mundo y vivir según Cristo. Y haber resucitado con Cristo implica que en este mundo nuestra vista está, no en las cosas del mundo, porque te van a traer problemas. La comida, ya no tomo Pepsi-Cola, yo no como más jamón, yo comía jamón, desayuno y cena. Ahora hay como 6 meses que yo ni siquiera sé ni lo reconozco ya, no, porque esto es muy caro. ¿Verdad? No, ya no como jamón. No voy a poner, no, que ya no como torta, ya no como café, y hay cristianos, yo conozco cristianos que se marcan la vida, porque ya no pueden comprarse ropa nueva para diciembre. ¿Qué es eso? Si la vida es más que comida, no es la vida más que comida y no es la vida más que vestir. Ahora, si somos cristianos, tenemos que creer eso. Si no, damos lástima. Si yo me pongo con eso, doy lástima yo mismo, yo no me podría ver en el espejo, me escondo así, me yo así de lado, para no ver porque me avergüenzo yo mismo. Amén. Si habéis resucitado,
es decir, que estáis vivos. Estáis vivos para ver qué, el cielo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque con respecto a la tierra estáis muertos, crucificados con Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nos enfocamos en Jesucristo y en este sentido estamos crucificados plenamente también. Y esto se traduce en crucificar el yo en la cruz. Tomar esa cruz cada día y seguir a Jesús. Pero no debemos olvidar que también hemos resucitado con Cristo y en función de esto siempre tornamos nuestra mirada y ponemos nuestra atención no en lo interior, como dicen los psiquiatras, sino arriba, las cosas de arriba, porque allá arriba es donde está Cristo hoy día sentado a la diestra de Dios, no en las cosas de la tierra. Al enfocar nuestra mirada en Jesús y en su obra, debemos asumir la conciencia de que estamos crucificados con Él, lo que implica necesariamente que estamos muertos al yo, pero también implica que estamos muertos a las cosas de este mundo, de la tierra, de nuestra vida terrenal. En contraste, y en virtud del hecho de que hemos sido crucificados con Él, también hemos resucitado con Él, para poner nuestra mirada en las cosas del cielo, en lo celestial. Pero la bendición no termina aquí. Hermanos, preste atención y prepárese para decir gloria a Dios a lo que tiene. En el versículo siguiente de Colosenses, el versículo 4 de Colosenses 3, es donde la Biblia nos declara el alcance eterno de la persona y la obra de Jesucristo, que no es otra que la herencia que está reservada para nosotros en los cielos, junto a su presencia. ¿Qué dice el versículo 4? Tremendo, esto es el mismo pasaje. Y cuando Cristo, vuestra vida y la mía, se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando venga por su iglesia en los aires y toque la trompeta con voz de mando, con voz de arcángel. Amén. Cuando Él se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿De qué nos habla Él? De lo que viene, la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Amén. Este es el alcance eterno de la persona y de la obra de Cristo. Y eso trae gozo, hermano. Porque cuando Él se manifieste, nosotros también nos vamos a manifestar con Él en gloria, en el cielo. Debemos enfocarnos y centrarnos, hermanos, en esa esperanza, en el Señor y en esta secuencia, en el Señor, en el cielo y en la esperanza de vida eterna con ese Señor en ese cielo. A este respecto, nuestra actitud de vida, bajo cualquiera de las pruebas que enfrentemos en este mundo, debe ser semejante al de una brújula. Así como la aguja de una brújula. No importa cuántas vueltas y batucones usted le dé, la aguja de una brújula siempre va a apuntar en la misma dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. La voltee, le dé vuelta, la batuque. La aguja, ¿para dónde va a apuntar? Para el norte. La vida cristiana debe ser como la vida como una brújula, que por mucho que enfrente tormentas, torbellinos, turbulencias, siempre la mirada debe fijar a nuestro norte, que es que la cruz, y a través de la cruz el cielo, y el cielo el futuro, que es la vida eterna. Amén. Este es el futuro en el que debemos centrar nuestra esperanza. Nuestro norte es el cielo, hermano, y la recompensa que allí nos espera. Debemos estar centrados, y para hacerlo tenemos que ser como la brújula mientras estemos en este mundo. Quiero concluir, para terminar, leyendo este otro pasaje que resume
todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Por eso es que amo la Biblia. Porque no se contradice ella misma se valida. Ella misma. Acompáñenme a leer allí en la pantalla Hebreos capítulo 12, versos 1 al 3 y 15 al 17. Y dice así: ¿cómo vivir de manera centrada y enfocada? Miren lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Despojémonos de todo peso que nos impide correr. Voy a leer de otra versión. Especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hermanos, despojémonos de ese peso, de la política, de que si esto, lo otro. Despojémonos de todo eso, hermano. Difícilmente hay un ser humano que más quiere salir de este gobierno que yo. Lo digo claro y raspado. Pero yo tengo que despojarme de ese. Eso no puede ser un peso para mi vida. Bueno, yo quiero salir de eso, pero que se haga lo que Dios quiera. Yo contribuiré en lo que pueda, yendo a votar, y hasta ahí. Pero en política yo no me voy a meter porque ningún cristiano está llamado a eso. Amén. Yo tengo una opinión política y la he estudiado filosóficamente, pero de ahí a ser político hay una diferencia gigante. Yo hago lo que como ciudadano en políticas puedo hacer, ir a votar y ya, ahí yo. Pero hay cristianos que tienen este bacalao encima de los problemas de la política y hablan después, te mandan textos. Eso me tiene obstinado y amargado y preocupado. Porque amo a esos cristianos y cristianas. Miren lo que dice Hebreo. Despojémonos de todo peso que nos impide correr, especialmente del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? Jesús. En Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir él? Autor, que es de Jesús, de quien procede la fe, y consumador, porque es Jesús quien la perfecciona, quien la lleva a cabo perfectamente en nuestras vidas, si permanecemos en él. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual soportó la cruz sin hacer caso a lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Amén. Amén. Cuando yo llevo la cruz mía todos los días a seguir a Jesús, me gusta pensar en el gozo y la alegría que va a traer, como aquí lo dice, ¿verdad? El fin de ese sufrimiento. Y dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tan grande hostilidad de parte de los pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Amargura por la situación en la que nos encontremos, puede ser porque no podemos ya tener lo que antes era obvio y trivial. Por tanto, por tantas cosas, que hoy escasean que no hacen falta. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que Esaú, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No lo he pasado. Y con esto termino ya. Yo los invito, hermanos. Yo los invito, hermanos que están acá presentes, a los que me escuchan, a pensar de esta manera.
Nuestra ciudadanía está en los cielos, amados hermanos, de donde también esperamos al Salvador, a Jesucristo nuestro Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí debemos nosotros fijar nuestra mirada y poner nuestra esperanza. Que el Señor les bendiga grandemente a los hermanos.